Bueno, alfanumérico quiere decir una letra, ¿listo? Y numérico pues simplemente quiere decir un número. Entonces, de esta forma, ¿qué es un intervalo? Un intervalo, habíamos visto en matemáticas, es un subconjunto. ¿Un subconjunto de qué? De números. ¿Listo? De esta forma, los intervalos yo los puedo agrupar utilizando la fórmula de Sturger, que me dice que k va a ser igual a 1 más 3,22 por logaritmo base 10 de n, donde n es la cantidad de datos. ¿Listo? Eso es lo que está en la guía del curso. Entonces, el ancho del intervalo yo lo puedo calcular con esta ecuación que está aquí. Está aquí. Está aquí. Entonces me dice que dm menos dm minúscula sobre k es igual al ancho del intervalo. Ah, listo, Camilo. Entonces me dice que dm va a ser el dato mayor y dm minúscula va a ser el dato menor. Así, un intervalo estará limitado por un dato inferior y un dato superior. La marca de clase que se designa como MI es el punto medio de cada intervalo. ¿Listo? La frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor, y la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. Como siempre, esto no queda sentado sin explicarlo en un ejemplo. Yo creo que he sido así claro con ustedes dos, Camilo y Juan Pablo, que todo lo que yo explico quizás se ve un poco abstracto antes, pero esto tiene un sentido lógico y no es fácil es fácil de comprender. Entonces vamos a verlo, por ejemplo. Determine los datos, la cantidad de intervalos, MI, FI, mayúscula, de la siguiente tabla. Estos son los datos que se recolectó de determinado estudio que se hizo sobre pesos. Entonces se estudió que a ciertas personas entre 51 y 85 años se les realizó un determinado sondeo sobre pesos y se encontró que esos eran los pesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me dice, determine los datos. Los datos va a ser la suma de todas las frecuencias. Entonces, los datos, la cantidad de datos, primero vamos a determinarla. La cantidad de datos va a ser la suma de todas estas frecuencias. Si yo sumo todo esto, me va a dar lo siguiente. Vamos a utilizar Excel y lo vamos a pegar. Para sumar los valores, yo le doy autosuma en esta parte de acá. Listo. Y Enter. Observe que si yo sumo 3 más 5 más 8 más 9 más 12 más 10 más 3, me da igual a 50. Por lo tanto, la cantidad de datos va a ser igual a 50. Listo. Esto también se lo puede designar como n. N es el número de datos dentro de la población. Y los intervalos los ha escrito ya la tabla. Por ejemplo, este es un intervalo. Este es otro intervalo diferente. Este es el tercer intervalo. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Este es otro intervalo. Entonces, ¿cuántos intervalos hay en esta tabla? Juan Pablo y Camilo.
Exacto. Hay 7 intervalos. Muy bien. Entonces, los intervalos son 7. Hay 7 intervalos. ¿Listo? Entonces me dice que MI era el dato medio del intervalo. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a utilizar la pluma. Y utilicémosla un color amarillo. Ajá. Mira, entonces dice que 51 a 55 hay 5 datos incluido el 51. 51, 52, 53, 54, 55. El dato medio va a ser el dato central, es decir, 53. Lo mismo pasa para 56 a 60. El dato medio es 58. Ahora les pregunto, ¿cuál es el dato medio de 61 a 65? Si este es 61, 62, 63, 64 y 65. Exacto, el dato medio es 63. Por lo tanto, aquí va 63. ¿Aquí cuánto iría? De 66 a 67, a 70. $68, exacto. Y de 81 a 85 iría 83. Ahí ya completé mi tabla para M sub I. Y recuerde que M sub I era la marca de clase. Está acá y me dice que es el punto medio de cada intervalo. Ahora sí me falta F sub I. F sub I, pues obviamente ya están aquí. Sin esto no hubiera podido completar la tabla. Y me dice que, por ejemplo, personas entre 51 y 55 años, hay 3. O sea que una puede tener 51, otra puede tener 53 y otra puede tener 54. ¿Listo? Y los otros pues pueden estar vacíos, pero solamente de eso hay 3 personas que tienen esta edad o este peso. Lo mismo pasa con este, con este, con este. Por ejemplo, de 81 a 85 solamente hay 3 personas. Recuerde que si yo sumo todos estos, me tiene que dar 50. La frecuencia acumulada F mayúscula, sub I, me va contando cuántos valores yo llevo hasta el momento. Si yo tengo 3, entonces llevo 3 valores. Para el siguiente paso, sumo simplemente el 5 con el dato anterior. El 5 con el dato anterior. Entonces, 5 más 3 me va a dar igual a 8. Lo mismo para este. Yo sumo el dato inmediatamente anterior con el dato siguiente. Entonces, para este caso sería 8 más 8. Entonces, ahí me daría 16. Y para este caso, ¿cuánto sería? Al dato anterior le sumo el dato que está al frente. Eso, exacto. Da 50. Y ahí completo la tabla que me estaban pidiendo. ¿Es claro hasta el momento qué es un intervalo y qué es una frecuencia acumulada? Listo. Exactamente, esta es una tabla de distribución de frecuencias. Incluso es la misma que está en la plataforma, en la lección 1. Entonces me dice así. Esto ya lo vimos. Ahora sí, ¿qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. El histograma del ejemplo anterior y que está en la plataforma es el siguiente. Me dice que de 51
a 55 hay 3 personas. Si yo me devuelvo a la tabla, eso es correcto. De 51 a 55 hay 3 personas. ¿Listo? Veamos el siguiente dato. Me dice, por ejemplo, veamos de 61 a 65. Tienen que haber 16 personas de 61 a 65. Me voy en el histograma y miro que desde 61, vamos a marcarlo acá. De 61 a 65 corresponde a este intervalo de acá. ¿Hay cuántas? Hay 8 personas, que es esta de aquí. De 61 a 65. ¿Listo? Hay 8 personas. Y 18 es la frecuencia acumulada. Vamos a devolvernos a la tabla. De 61 a 65 hay 8 personas. Y 16 es la frecuencia acumulada, perdón, 16. Por ejemplo, de 71 a 75 hay 12 personas, me dice, hay 12 personas. Veamos si eso es cierto. De 71 a 75, que estaría acá, efectivamente hay 12 personas. Y veamos el último. De 81 a 86 tienen que haber 3 personas en la tabla, ¿no? Tienen que haber 3 personas. De 81 a 86, que es el último intervalo. De 81 a 86, que está acá, efectivamente hay 3 personas. Entonces, ¿qué es un histograma? Un histograma es la representación gráfica de una variable. ¿Listo? ¿Eso es claro o no es claro, muchachos? Camilo y Juan Pablo, ¿es claro o no? ¿O se fueron? Listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un diagrama circular? Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Por ejemplo, me dice que en una determinada encuesta se comprobó que a ciertas personas, a 120 personas, le gustaba el cine. ¿Listo? A 120 personas le gustaba el cine. A 150 personas le gustaban los videojuegos. A Juan Pablo, ¿qué le gustan? A 100 personas le gustaba programar. Recordemos que la programación en esta época ya no es un lujo, sino que es algo común. Para un total de encuestados de 370. Esto yo lo puedo representar en un diagrama de circular. Entonces me dice que, ¿cómo saco estos porcentajes? Simplemente los saco con una regla de 3. La regla de 3 me dice que 370 es al 100%. 370 es al 100%. ¿Cuánto sería 120? ¿Cuánto sería 120? Si recuerdan la regla de 3, no importa. Entonces, si recuerdan la regla de 3, me dice que 120 por 100 dividido en 370. Entonces se plantea así, 120 por 100 dividido entre 370. Y eso me da este valor, 32,4. Vamos a hacerlo para ver si está correcto. 120 por 100 dividido entre 370. Efectivamente me da 32,43. 32,4. Listo, 32. ¿Qué es este valor? Y así saco los demás. Al representarlos estos en un diagrama, esta se llama diagrama circular,
También se le llama diagrama de torta o diagrama de proporciones. Entonces mire que yo este 120 lo puedo representar como 32,4, que sería esto. Acá sería cine. Al 21,7 le corresponde programación y al 40,5 le corresponde videojuegos. Es decir, de todas las personas, la mayor proporción la tiene a las personas que les gustan los videojuegos. Eso es un diagrama de tortas. Vamos a hacer un diagrama nosotros mismos utilizando Excel. Por decir algo. Eliminemos esto. Y vamos a hacer un diagrama desde cero. Por decir, encuesta de personas que le gustan los animales. Entonces aquí ponemos animal, puede ser el perro, el gato, el león, la jirafa, etcétera. Y aquí vamos a poner el número de personas, el número de encuestados. Resulta que digamos que a la mayoría le gustaron los perros, entonces dijeron que 51 personas le gustaron los perros. A 32 personas le gustaron los gatos. A 3 personas le gustaron los leones y solamente a una persona le gustaron las jirafas. Entonces, ¿cómo yo hago una suma en Excel? Es importante que esto lo aprendan, muchachos. Para hacer una suma yo puedo hacerla de diferentes maneras. La primera es poniendo igual, suma, abro paréntesis y selecciono los datos. Y le doy Enter. La segunda forma, vamos a suprimirlo, es aplicando este icónico de autosuma. Miren lo que está acá arriba. Es como una E, pero ese símbolo se llama símbolo de suma. Es una operación matemática que se debería de ver al finalizar 11. Pero pues por cuestiones de tiempo nunca se alcanza a ver esa parte. Entonces esta suma, yo le doy clic ahí y él me suma automáticamente los datos que hay por encima de ese valor. Y simplemente le doy Enter. Mire que él me vuelve a escribir lo mismo que yo había escrito antes. Suma y abre paréntesis y los datos. Me dice que hay total de encuestados va a ser 87. Pero ese 87 es solamente para saber cuántos encuestados habían. Yo pude haber sumado esto manualmente. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo que realicen un diagrama circular. Para hacer un diagrama circular me voy a insertar y me voy a gráficos. En la parte de acá arriba. Gráficos. ¿Listo? Entonces en gráficos le doy donde están los circulitos y le doy el primero. ¿Listo? Observen que inmediatamente me sacó, sin necesidad de hacer porcentajes, inmediatamente me sacó el porcentaje de personas que les gustan los perros, que les gustan los gatos, que les gustan los leones y solamente a una persona le gusta las jirafas. Es importante que observen que un diagrama de tortas es como para dar a entender qué tanto impacto genera una determinada variable. En este caso, las variables son animal. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables? Son los perros, los gatos, los leones, las jirafas.
personas que les gustan los perros, los gatos, los leones, las jirafas. Entonces vamos a parar un momentico aquí y vamos a ver qué es lo que nos pide la plataforma de todo esto. Entonces vamos a devolvernos acá al navegador y yo les puse el link de la plataforma y se los voy a poner otra vez. Entonces listo, ahí está, otra vez se los puse. Entonces ingresamos a la plataforma y lo que me va a aparecer, en un inicio les había dicho Camilo, les va a aparecer es esta presentación. Una vez digitan sus datos, su contraseña, etcétera. Entonces se entran a programación, se entran a módulo 1 y se entran a distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias lo acabo de explicar. Aquí no hay que hacer nada, solamente habría que leer, que es lo mismo que les acabo de explicar. Y en actividades me dice la siguiente. Me dice así: actividad de distribución de frecuencias y diagramas. Consulta y tabula el peso en kilogramos de 50 personas. Expréselos en una tabla de frecuencias. Use la fórmula vista. Con la fórmula K ni sé qué, podemos hallar el número de intervalos sabiendo que n es igual a 50. Tomaremos K igual a 7, pues siempre debemos aproximar al primer entero mayor. Ahora de la lista de los datos, identifiquemos dm mayúscula con la fórmula y tenemos que. Entonces, ¿de dónde salió este K igual 7? Ese K igual 7 sale de esta fórmula. Y lo vamos a hacer aquí directamente para que comprendan de dónde fue que salió. Wet Paint. Volver a cargar. Dígame. En programación. Sino que programación tiene una parte muy importante de matemática. Dice así: K va a ser igual a 1 más 3,322 logaritmo de ¿cuánto? De n. Y n me dice que son 50 personas. 50 personas. Si yo reemplazo todo eso en GeoGebra, no sé, Camilo ya maneja GeoGebra, ¿no? Me tiene que dar algo parecido al 7. Vamos a entrar a GeoGebra. Logaritmo de 50. Entonces me dice que 1 más 3,322. Me voy a funciones, f de x. Le digo logaritmo. Y le digo 50. Me voy otra vez a números. Y le digo 50. Y le doy enter. Recuerden, GeoGebra la puedo utilizar directamente desde la página. Se las voy a copiar. Ahí está copiada. O instalando la aplicación en el celular. Y me da 6,64. La teoría me dice que para aplicar ese teorema yo redondeé siempre al número mayor. Es decir, 6,64 se tiene que redondear a 7. Por ese motivo, acá aparece 7. Por ese motivo, acá aparece 7. Entonces es eso. De ahí sale ese 7. Luego me dice que calcule este i. Aquí esta actividad ustedes la tienen que enviar, ¿no? Es decir, ustedes tienen que realizar a mano, ya sean tomándole una foto o como sea, esta operación. Esta la tienen que enviar si quieren aprobar, porque todas las actividades hay que enviarlas. Entonces, I, que es el intervalo que va a tener esa tabla de frecuencias, va a ser igual a dm
DM, ¿cuánto es? Cristian y Juan Pablo. Vale 6,6. 6,6 es K. ¿Listo? DM, esta DM mayúscula. Mire que aquí está. ¿Listo? Aquí está. DM dice que vale 84 y DM minúsculo vale 55. Parece obvio lo que yo estoy preguntando, pero ustedes lo tienen que comprender. Entonces, DM mayúscula vale 84. Ese 84 yo lo reemplazo en la fórmula. Eso es simplemente lo que hay que hacer. Simplemente yo voy a reemplazar 84 en la fórmula. Si DM mayúscula vale 84, DM minúscula vale 55. Entonces, a 84 le quito ¿cuánto? 51. 55 no, 51. Y al fin, y abajo, ¿qué tengo que poner? Sí. Recuerden, sí y no. Porque ya les había dicho que esto se tenía que redondear ¿a cuánto? A 7. ¿Listo? Entonces, acá abajo no va 6,6, sino que va 7. ¿Por qué? Porque el teorema que vimos, este teorema de acá, el teorema de Strunger, me dice que esto siempre se tiene que redondear. Cuando es una cifra decimal, siempre se tiene que redondear al número superior. Si me da 6,6, el número superior sería 7. Si me da 9,8, el número superior sería 10. Y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Entonces simplemente tienen que hacer esa operación. Puedo utilizar GeoGebra para hacer esa operación. 84 menos 51 dividido entre 7. 84. Vámonos así. 84 menos 51 dividido entre 7. Aproximadamente igual. Me da 4,71. 4,71. Es decir, me da 4,71. Eso me da. ¿Listo, muchachos? ¿Y qué es lo que tienen que enviar entonces? Pues tienen que enviar es esto. Solamente esto. Borremos aquí. Solamente esta operación es la que tienen que enviar. No tienen que enviar nada más. Y entonces hacen esta operación a mano, o en Excel, o en Word, o en lo que quieran. O incluso la pueden hacer, pueden tomar pantalla y la tienen que dar clic luego, sí, en enviar. Y ya. Luego le dicen, le toman pantallazo a esto y luego le dicen entregar, enviar. Bueno, no sé qué dice aquí. Yo no lo puedo hacer en estos momentos pues porque ya la envié. ¿Listo, muchachos? Incluso yo envié otras cosas pero esto hace énfasis es a esto, al intervalo. Entonces el ancho del intervalo es 4,71. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Bueno, entonces ya he entendido lo que hay que hacer en esta actividad. Vamos a salirnos de acá. Y vamos a pasar, ya vimos la actividad, distribución, frecuencias y diagrama. Ahora sí vamos a actividad, trabajar con datos cualitativos. Entonces vamos a entrar a esa actividad. En esa actividad, esperemos que cargue, me dice lo siguiente. Hay varias formas de participar, te las contamos en video. Entonces, esta es una grabación de cómo participar en los foros. Ustedes la miran y pues es sencillo. Y dice básicamente lo siguiente. Que yo en un foro puedo participar de diferentes formas. La primera
es ingresando al foro y simplemente escribiendo, respondiendo al enlace principal. Por decir algo, yo aquí voy a responder y voy a escribir, trabajar con diagramas circulares facilita la comprensión de los datos que maneja el analista de datos. Y eso es solamente eso están pidiendo, ¿no? ¿Usted qué entendió del video? Yo entendí eso, por ejemplo. Yo también puedo entender del video que dice que muestra cómo es el manejo de los diagramas circulares, que fue lo que les acabé de explicar en la presentación, todo esto. Entonces, por ejemplo, te puedo preguntar a ti, Juan Pablo, ¿tú qué entiendes? ¿Para qué sirve un diagrama circular? O Cristian, ¿tú qué entiendes para qué sirve un diagrama circular? Muchachos, ¿para qué entienden de para qué sirve o qué representa un diagrama? Sí, dígame. Eso, exacto. Entonces eso lo tienes que poner ahí en el foro. Entonces, tu comprensión de eso es, un diagrama circular sirve para representar porcentajes o proporciones de una variable. Y ya. Y entonces lo escribes aquí y le das clic en enviar al foro. También yo puedo enviar notas de voz aquí grabando audio. Entonces me dice inicia grabación, le digo permitir y puedo enviar una grabación al foro porque es otra forma de participar. En estos momentos ahí está grabando lo que yo estoy diciendo. Le doy clic en detener grabación y le doy clic en adjuntar grabación. Entonces ahí me adjunta la grabación, puedo adjuntar imágenes, puedo adjuntar video, etcétera. Entonces aquí ustedes tienen que participar este foro para que la actividad se les complete. Y al finalizar, ya sea solamente ingresando texto o ingresando cosas adicionales, pero le doy clic en enviar al foro. Y me dice su mensaje ha sido añadido con éxito, dispone de 30 minutos para editarlo y cambiarlo. Y de ahí yo ya cierro el foro y me da esa actividad como es realizada. Recuerden, para completar y certificarse de estos cursos, todas estas estrellitas tienen que estar activas. Y es necesario que ustedes vayan en orden. Primero yo hice esta, luego esta actividad, luego esta otra actividad, luego sigo con la lección 2 que me dice medidas de posición. Medidas de posición también vamos a ver unas variables de estadística, unas medidas de estadística. Y esta actividad consiste en realizar un diagrama de circular como yo ya lo había hecho en este video. Miren que es muy fácil, muchachos. Ustedes si quieren lo volvemos a hacer. Ustedes seleccionan los datos, le doy clic en insertar, le doy clic en gráficos acá y en el diagrama de torta, que me dice torta, diagrama dice insertar gráfico circular o de anillos. Le doy clic ahí y en gráficos 2D le doy clic en el primero que me aparece y me lo inserta. También lo puedo hacer en 3D. Si ustedes quieren lo hacen en 3D. Para mandar esa actividad ya les voy a mostrar cómo lo tienen que hacer. Para mandar esa actividad, ustedes simplemente guardan este documento de Excel como
PDF. Entonces le doy guardar como, examinar, lo ubico donde lo quiero guardar y en vez de citaciones le doy clic en PDF, en tipo de documento PDF. Y ahí ya me queda guardado en PDF. ¿Listo, muchachos? Aquí le puedo poner diagrama circular. Y le doy clic en guardar. Automáticamente él me hace la conversión y me lo guardó en PDF. Vamos a ver ahora sí medidas de la posición. Para ver medidas de posición, devolvámonos acá y me dice, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición proporcionan información resumida de una variable objeto. ¿Qué son las variables objetos? Simplemente son los datos, ¿no? Pueden ser edades, pueden ser pesos, pueden ser los gustos que tienen las personas, como lo hicimos en el diagrama de circular, etcétera. Entonces las medidas de posición son las siguientes: la media, la mediana, la moda, y hay una medida de dispersión que es la desviación estándar. Vamos a ver esas 4 medidas y ahí ya terminamos lo que es la clase de hoy. Entonces veamos. ¿Qué es la media? En matemáticas y estadísticas, una media es el promedio, lo que llamamos comúnmente el promedio. ¿Y esto qué hace referencia? Pues hace referencia a una tendencia de los datos hacia un valor específico. Entonces me dice el ejemplo: ¿cuál será la nota definitiva de un curso de estadística si un estudiante obtuvo las siguientes notas? 3.5, 4, 4, 5. Sencillo, para yo encontrar el promedio, pues simplemente sumo las 3 notas y las divido entre la cantidad de notas que hay. En este caso tengo que sumar 3.5, aquí 3.5 más 4 más 4, 5 dividido entre 3. Yo creo que eso ustedes ya lo saben hacer, al menos Juan Pablo ya lo sabe. Cristian también lo sabe. Juan Pablo no es obligatorio que sea en PDF. Cristian, ¿sí lo sabe sacar un promedio normal? Listo. Entonces, el promedio para este ejemplo es 4. Eso, Camilo. Eso. Entonces, el promedio para este ejemplo es 4. Eso es una media. La media es prácticamente el promedio. ¿Listo? Ahora sí veamos qué es una mediana. Es algo diferente a la media. Entonces, la mediana es el valor que se encuentra en la posición de la mitad en un conjunto de datos organizados. Por ejemplo, ¿cuál será la nota mediana de las siguientes notas parciales? Entonces, 3.5, 4, 4, 5. Primero que todo, para sacar la mediana, siempre los datos tienen que estar en orden, es decir, de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, la nota mediana no se realiza con ningún cálculo, simplemente yo tomo el valor del centro. Entonces, en este caso, y coincidencialmente, da lo mismo que el promedio. La nota media para este caso es 4. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a ponerle aquí que si las notas fueran coma 4, 1, coma 4, 1, coma 4, 6. Entonces aquí pondría 4, 1, 4, 1, coma 4, 5, 5,
4, 6. ¿Cuál sería la mediana de estas notas, muchachos? Camilo, ¿cuál es la mediana? Ya que Juan Pablo se fue. Y Ángela vino, ahí va. Exacto. La mediana pues va a ser 4, 1. ¿Listo? La mediana va a ser 4, 1. Yo creo que es claro eso. Recuerden, la mediana es la nota media. El promedio, vamos a ver cuánto es el promedio. Lo voy a sacar inmediatamente en la calculadora. Simplemente tendría que sumar 3, 5, más 4, más 4, 1, más 4, 5, más 4, 6, igual, y dividir entre ¿cuánto? Entre 5, ¿no? Y me da que el promedio va a ser igual, a 4,14. Mire que 4,14 es diferente a 4,1. ¿Listo, muchachos? Vamos a continuar. La moda es el valor que más se repite. Por ejemplo, ¿cuál será la moda de las siguientes notas parciales? Entonces veamos aquí qué me dice. Aquí las notas parciales son 3, 5, 3, 5, 4 y 4, 5. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda pues me dice, yo lo había escrito ya aquí, me dice que es 3, 5. Exacto. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite, ya que es la nota que más se repite. Y por último vamos a ver desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Es decir, cuánto se alejan los datos con respecto al promedio central. Por ejemplo, vamos a calcular la desviación estándar del anterior ejemplo. Entonces, para hacer esto, no nos vamos a complicar con esta fórmula de acá. No nos vamos a descomplicar con esta fórmula ni con esta fórmula que está en la teoría, sino que vamos a utilizar Excel. ¿Y por qué vamos a utilizar Excel? Por facilidad simplemente. Entonces vamos a Excel y vamos a crear otro ejemplo. Me dice que las notas serán 3, 5, 3, 5, 4 y 4, 5. Notas, pongámosla aquí, notas. Y acá le voy a sacar la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar con Excel, pónganle cuidado muchachos, tengo que escribir igual des UE esta desue esta, abro paréntesis y selecciono los valores y vuelvo a cerrar paréntesis y le doy enter. Esta formulita se la voy a copiar a ustedes en el chat. Para que la utilicen y no se les olvide. Recuerden, ese B2, 2 puntos a B5, ustedes tienen que seleccionarlo con el cursor. Me voy a volver a Excel. Mire que yo esta parte de acá la seleccioné fue con el cursor de B2 a B5. ¿Listo, muchachos? No sé si ustedes ya manejado Excel. Cuando uno pone una fórmula, siempre lo que va a seleccionar, o sea, lo que está entre paréntesis, uno lo tiene que seleccionar con el cursor. Yo muy bien puedo haber introducido otro dato con 0, hasta de B2 hasta B5 con 0.
y ahí la desviación estándar va a cambiar. Me dice que para este ejemplo, pues la desviación estándar es 0,47. Sígame, ¿quién va a hablar? Bueno, y eso es todo, muchachos. La actividad que hay que hacer de la lección 2, porque hay que hacerla, yo me vengo aquí a actividad, medidas de posición, y me dice lo siguiente. Me dice, construye una pequeña encuesta sobre actividades de tiempo libre y aplícala a 30 personas, preferiblemente a tus compañeros de clase. Te sugiero que preguntes qué les gusta más, los videojuegos, el cine, los deportes. Entonces vamos a utilizar ese tipo de encuesta. Utiliza una hoja de cálculo, organiza los datos, construye una tabla de frecuencias, realiza un diagrama circular, identifica qué tipo de información te arrojó esta gráfica. Plantéate preguntas sobre la información recogida. Te doy un ejemplo. ¿Cuál es la actividad preferida por mis compañeros? Si tuvieras que trabajar sobre los intereses de tus compañeros, ¿cuál sería tu decisión y por qué? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que recuerden que ustedes también lo tienen que hacer, ¿no? Entonces me dice que vamos a utilizar los videojuegos, el cine y los deportes. ¿Listo? ¿Qué te gusta más? Esa es la encuesta que voy a hacer. ¿Qué te gusta más? Los videojuegos. Vamos a hacerlo más grande. El cine y los deportes. Resulta que esto es una tabla de frecuencias. Y me dice yo hice una encuesta y acá le voy a poner número de personas que respondieron a esa encuesta. Esto, debido a la pandemia, pues obviamente no lo podemos hacer, y lo más recomendable siempre al que realicen este tipo de tareas es inventarse los datos. Entonces, por ejemplo, voy a poner que a videojuegos respondieron que a, no sé, si son de 30 personas, videojuegos respondieron que le gustan a 20 personas. A 15 personas. El cine le gustan a 5 personas. Y los deportes le gustan a 10 personas para que sean 30. ¿Listo? Entonces la suma total, recuerden, para sumar yo lo sumo de aquí, le doy autosuma y me tiene que dar 30. Entonces ahí están las 30 personas. Entonces me dice, en una hoja organiza los datos recogidos, construye una tabla de frecuencias. Pues esta es la tabla de frecuencias, ¿no? Esta es la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Y se realiza un diagrama circular. Yo ya les dije cómo realizar un diagrama circular. Selecciono los datos. Nuevamente selecciono los datos. Me voy a la pestaña insertar acá arriba. Insertar. En gráficos, en donde está gráficos, voy donde está la circunferencia que me dice insertar gráfico circulario de anillos. Y selecciono el primero o un gráfico en 3D. Pero voy a seleccionar el primero. Le pongo el título de gráfico. Este es diagrama circular. Y ahí me dice ya cuántas personas les gustan los videojuegos, que es a la mitad. Cuántas el cine, que son 5, y cuántas los deportes, que es la zona gris. Y esta actividad pues la tengo que mandar. ¿Listo? Identifica qué tipo de información arroja esta gráfica. Entonces yo le puedo poner, aquí lo mismo, le puedo poner la gráfica,
gráfica indica que un gran porcentaje, a un gran porcentaje le gustan los videojuegos. Listo. También plantéate preguntas sobre la información recogida. Te doy un ejemplo. ¿Cuál es la actividad preferida por mis compañeros? Entonces, una pregunta sería: ¿cuál es la actividad que menos gusta? Entonces la respuesta es sencilla. La actividad que menos gusta es el cine. Es el cine. Y vamos a la siguiente. Si tuvieras que trabajar sobre los intereses de tus compañeros, ¿cuál sería tu decisión y por qué? Eso es algo importante, ¿verdad? Muchachos, un diagrama circular muestra cómo la información. Si yo tuviera que trabajar o elegir una profesión, pues yo elegiría que desarrollo de videojuegos debería de ser la elección preferida. ¿Por qué? Porque a los muchachos les gustan más los videojuegos que los deportes o el cine. Estos datos recuerden que no son reales y que yo me los estoy inventando, pero eso quiere decir esta gráfica. Entonces yo puedo decir que la trabajaría en desarrollo de videojuegos, ya que a los estudiantes les gustan más que otras actividades. ¿Listo, muchachos? Entonces esto yo lo guardo, archivo, guardar como. Recuerden, lo puedo guardar como PDF o Juan Pablo me dijo que si lo podía guardar como Excel. Sí, también se puede guardar como Excel. Entonces vamos a guardarlo. Bueno, esta información la debería de copiar. Bueno, guardémosla. Archivo, guardar como, examinar. Pongámosle diagrama circular, tarea, y le doy guardar. Resulta que yo aquí tengo otra información que necesito eliminar porque la voy a mandar. Entonces le doy a eliminar y esto eliminar y le doy guardar y la voy a juntar a la tarea, agregar entrega. Ya estoy en la plataforma, muchachos, y simplemente puedo buscarla por el computador o arrastrar la información que quiero mostrar. Entonces me voy a las clases, a donde está el documento, diagrama de frecuencias, diagrama circular, ya. Entonces me voy a donde está el documento y lo arrastro y lo suelto y ahí ya me queda adjuntada la tarea. Le doy clic en guardar cambios, me adjunta el documento y le digo y ya me queda entregada la actividad. Y por último cierro y observe que ya me apareció la estrellita. Entonces les pregunto, muchachos, ¿difícil, fácil? ¿Cómo la ven? ¿Van a continuar? ¿No van a continuar?